Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa. Mi nombre es Gerardo. Maximiliano. Francisco. Somos los misioneros de la pureza trinitaria y esto es Puros Jóvenes. Bienvenidos una vez más a este programa. A este día de hoy nos encontramos aquí en vivo en la parroquia de San José Obrero, aquí en Campeche. El día de hoy tenemos un programa muy especial para ustedes, una santa muy importante, muy especial, muy joven, que viene acorde a nuestro carisma de la pureza, nosotros como misioneros, y hoy vamos a hablar de Santa María Goretti, que es la mártir de la pureza. Es una niña que murió a los 11 años en Italia y se dice que es la mártir de la pureza porque vivió esta virtud al máximo, la vivió de manera heroica. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de su vida, el contexto en que vivió, cómo fue que se orilló a que muriera martirizada y también un poco cómo fue que este martirio afectó primeramente a su asesino y enseguida a su familia y después a la Iglesia Universal, ¿no? Que hoy en día la conocemos como la gran santa que es, ¿no? Hoy 6 de julio, que es precisamente su fiesta, hoy hace 120 años. Max, ¿qué podemos conocer un poquito de Santa María Goretti? ¿De dónde es? Bien, de Santa María Goretti podemos decir primero que es de Italia, de una pequeña región de Ancona, de sus padres Luigi y su madre Assunta. Vamos a ver que cuando nace, ella es la tercera de 7 hijos. Lógicamente en la época donde está viviendo, 1890, ¿no? El año que nace, 16 de octubre de 1800. Un poco difícil, ¿no? Poder vivir, pues, puesto que hay mucha pobreza, ¿no? Tanto así que obliga a la familia, poco después de que nace María Goretti, salen de donde están y pues llegan a trabajar, ¿no? con un conde, ¿no? Se ponen al servicio de él. Y pues también la familia pues se asocia, ¿no? Su padre Luigi con el señor Giovanni, ¿no? Que tendrá su hijo Alessandro, que va a tener una gran influencia en la vida de Goretti, ¿no? Va a marcarla demasiado. También que era, en aquella época, era una familia católica que vivía bien, ¿no? Era pobre, pero rica en fe, ¿no? Exactamente, ¿no? Dicen sus historiadores que era pobre humanamente, pero rica en espíritu, ¿no? Tanto así que podemos ver que su familia tenía un amor tan ferviente por Dios que se va a reflejar en ella desde muy temprana edad el despertar su vida de oración. Y yo creo que va a ser como uno de los pilares fundamentales de María Goretti, su vida de oración, este diálogo íntimo que tiene con Dios y que obviamente podemos pensar lógicamente, pues cómo fue que llegó a ella, gracias a su madre, a su padre, ¿no? El ambiente en donde ella vivía, un ambiente muy católico. Sí, ¿no? Porque también podemos decir también como que ella vivió en la zona de Ancona y después llegó una crisis económica, ¿no? Entonces, Santa María Goretti era la tercera hija de 7, entonces, en aquel entonces, como eran pobres, le tocaba asumir parte de la cabeza de la familia, ¿no? Entonces Sí. se muda y empiezan a trabajar con el conde que habías mencionado, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero también es importante mencionar que su papá pues va a morir cuando ella era muy joven, aproximadamente cuando ella tenía 10 años más o menos. Va a morir su papá y pues lógicamente la mamá pues tiene que ser ahora la cabeza de la familia, ¿no? Sí. Entonces ella va a ser obligada a trabajar y María, siendo una de las mayores, pues va a tener que participar de la educación de sus hermanos. Claro, y desde ahí empezó a expresarse que era una niña muy madura, ¿no? Y muy católica y muy devota, porque dicen sus historiadores que ella se iba a trabajar y ella era de rosario diario, de misa todos los domingos, se confirmó a los 6 años. Entonces, cuando se iba a trabajar, decía que se envolvía el rosario en la muñeca y se iba a trabajar, ¿no? Y después viene este amor intenso que tiene a Jesús, ¿no es así, Paco? Como ese amor que tenía tan profundo de hacer la primera comunión, ¿no? Desde muy pequeña se vio en ella es un amor muy especial a Jesús Eucaristía.
porque ella deseaba recibirlo, pero era muy pequeña. Y en ese lugar la costumbre era de que hasta que cumpliera los 11 años, entonces es que podía hacer su primera comunión. Ella le decía a su mamá, mamá, ¿cuándo voy a hacer mi primera comunión? Y la mamá le decía, pero ni siquiera te sabes el catecismo, no sabes leer, no tienes tus zapatos, tu vestido, son pobres, tu su velo, y no tenemos dinero para comprar, ¿verdad? Y ni siquiera tenemos tiempo, porque para esto, como nos mencionaba nuestro hermano Max, el papá ya había fallecido, entonces la situación era complicada. Entonces cuando su mamá le da todas estas respuestas a la niña, la niña le dice, mamá, pues entonces nunca voy a hacer mi primera comunión. Y dice, yo quiero a Jesús, ¿verdad? La niña vuelve a decir, a expresar su deseo por recibir a Jesús, yo quiero a Jesús. Es entonces que la niña entra en sí y dice, si no me sé el catecismo, entonces me preparo. Buscan a una persona del lugar, la preparan y la misma comunidad la van a apoyar económicamente para que tenga su ropa, ¿no? Para la ocasión, para que pueda hacer su primera comunión. Y es así que logra recibir por primera vez a Jesús. Claro, ¿no? ¿Cómo fue la fe y la inquietud que tenía tan grande Santa María Goretti de recibir la primera comunión, que hizo hasta lo imposible, ¿no? Sus mismos vecinos vieron la inquietud y la emoción que tenía y las ganas que le echaba, que le apoyaron, ¿no? Le consiguieron el vestidito, todo para poder hacer la primera comunión. Y es que es lógico pensar, Jera, que llevando una vida de oración tan pequeña, ¿no? Ese amor se vaya haciendo tan palpable que quiera pues acudir a la Eucaristía, ¿no? Y es que este amor apasionado al sacramento de la Eucaristía, yo creo que es un punto fundamental para que ella pueda vivir y querer encarnar la pureza, ¿no? Es decir, así como Cristo se ofrece totalmente en su cuerpo, en plenitud en la cruz, pues ella también entiende ya desde muy pequeña, ¿no? Que así como la Eucaristía que ella frecuenta tanto, pues ella tiene que entregarse, ¿no? Así como Jesús quiere asemejarse a Él y quiere entregarse incluso hasta en cuerpo, ¿no? De ahí que hay muchos autores, ¿no? Que logran decir que a veces los santos que son vírgenes o que perpetúan la virginidad son mayores que el martirio. Incluso a mí se me hacía cuestionante, ¿no? Cómo vivir la virginidad es mayor que vivir el martirio, ¿no? El martirio a veces lo vemos como algo heroico, algo valioso, una decisión férrea, ¿no? Por entregar la vida a Cristo. Pero el sentido de vivir la virginidad, de guardarse en pureza, es este mismo sentido de ser como Cristo, que se entrega casto, puro, como ofrenda, ya desde ahora, y quiere esa entrega que sea total, ¿no? Es decir, todo para Dios, todo para Él. Y de esta forma se va comprendiendo cómo ella va viviendo poco a poco la pureza, ¿no? Con este amor eucarístico que la va a ir distinguiendo. Tanto así que un Dios providente que le permite alcanzar, ¿no? Prepararse, encontrar incluso lo material, ¿no? Los vestidos, que el velo, que son cosas externas, pero que manifiestan un Dios providente, ¿no? Claro, o sea, ella dio el 100 y Dios dio el 101%, para que diera el 101%, ¿no? O sea, ella le nació la inquietud y los ánimos y Dios providencialmente le fue dando todo, ¿no? Uh-huh. Exactamente, ¿no? Es decir, como de ella pues va a salir el primer movimiento, ¿no? Yo quiero vivir, ¿no? Quiero acercarme a Jesús. Claro. Y ya que Dios pues le provee, ¿no? Luego también tiene una frase muy importante, ¿no, Paco? Que nació cuando recibió su primera comunión. Sí, para este amor por la Eucaristía y esto recibirlo constantemente fue hacer en ella un amor creciente, fue creciendo un amor en ella por esta virtud tan preciosa de la pureza. Entonces ella fue creciendo en esta virtud por esa misma fuerza, por ese mismo efecto de la Eucaristía, que después, más adelante, ella hace una resolución por vivir esta virtud
cueste lo que cueste y a toda costa. Tanto que más adelante ella va a decir una frase que ahorita la vamos a mencionar más adelante, ¿va? Cuando le contesta algo a la mamá, que habla muy bien de cómo fue ella, su historia, su vida y cómo ahora la celebramos, ¿no? Como una gran santa, pero dejo esta palabra hasta el final porque va a decir esta frase más adelante con la mamá. Claro. Y ya después regresando un poquito a lo que fue su vida, recordando que pues, era una familia pobre, vivían, se fueron a vivir al campo, empezaron a trabajar con un conde, entonces lo que hicieron para economizar gastos, se juntan con una familia, ¿no? Todavía estaba en vida su padre, enseguida, después de un poco tiempo murió, pero aún cuando estaba en vida, se juntó con otra familia, que digamos eran una casa, pero compartían, o sea, vivían separados, pero compartían la misma cocina. Entonces, enseguida muere Luigi, el papá. Entonces, en un lado se queda la esposa de Luigi, la mamá de Santa María Goretti, y del otro lado se queda Giovanni, que es un viudo, pero eran Tenía su hijo Alessandro. Tenía su hijo Alessandro, pero los valores eran totalmente diferentes, ¿no? Exactamente, por un lado tenemos una familia pues rica en fe y otra familia opuesto, ¿no? Pobre en fe. Pues sí, también, pobre. Y bueno, y aquí cuando, como decíamos hace rato, cuando muere el padre, Goretti se hacía cargo de la casa, ¿no? Se hacía cargo de sus hermanitos, ¿no? También resaltar esto, había una diferencia muy marcada entre estas dos familias, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con el papá cuando él se asocia con Giovanni y su hijo Alejandro? Pues como que se arrepiente después, porque al conocerlos, porque el señor Giovanni, con el que se asocia, era un borracho, pero se la pasaba embriagado ese señor, y sus palabras eran indecentes, era una persona déspota, era cruel. Entonces, al mismo tiempo, su hijo Alessandro pues va a seguir sus pasos, ¿no? No va a tener un buen ejemplo de referencia y va a terminar mal al final. Entonces, mientras el papá ya no está, entonces su mamá es la que va a estar al frente de la casa y ella es la que va a trabajar en el campo y le va a quitar todo el tiempo. Y la niña María es la que va a estar entonces a cargo de sus hermanitos menores. Incluso la mamá ni siquiera tiene tiempo para la educación en la fe y va a ser María que se va a encargar de los niños más pequeños, de comer, de estar al pendiente de ellos. Entonces Alessandro, ¿verdad? Alessandro, que es muy parecido a Alejandro. Alessandro en italiano. Alessandro, tenía malas intenciones. Sí. Malas intenciones. Cuando el papá muere de María, entonces él como que ve un espacio, ve oportunidad de acercarse poco a poco, obviamente con no buenas intenciones. Y María al principio no se daba cuenta de la mala intención de este joven. Era un joven de 19 años, robusto, pero a él le gustaba tener en sus paredes imágenes indecentes, ¿verdad? Era también vicioso. Y María Goretti no alcanzaba a dimensionar ante el peligro que se encontraba. Porque era una niña tan limpia y tan pura que Alejandro le insinuaba y ella no entendía, ¿no? Y en lo que decías ahorita, por ejemplo, de Alejandro, cómo fue educado, ¿no? Nos hace también pensar cómo vivimos hoy en día, ¿no? Y es que, por ejemplo, si analizamos, por ejemplo, de María, un punto esencial, ¿no?, de la educación que recibe de sus padres, aunque eran pobres, la pobreza en el ambiente espiritual es sinónimo de desapego, de renuncia, de no darle el corazón a las cosas mundanas. Entonces, la pobreza, yo creo que fue un factor importante para María para que pudiera vivir la pureza, porque para poder vivir la pureza se necesita el desapego, se necesita un corazón limpio,
un corazón que no le apasione las cosas del mundo, ni las pasiones de la carne. La pobreza le enseña eso a María. Pero además también eso que recibe la educación y el ambiente familiar que se mueve, este amor ferviente, ¿no? En la oración, en la Eucaristía. Pero analizando, por ejemplo, a Alessandro, pues su padre, ¿no? Lleno de vicios, y es lo que comparte, ¿no? a su hijo. Entonces, ahí el gran factor, ¿no? Pues dime quién es tu familia y te diré quién eres, ¿no? Claro. Es como un dicho que se podría aplicar en este caso, ¿no? Entonces, un punto esencial, ya nada más para terminar esta parte, ¿no? Que lo que quiero comentar es lo siguiente, ¿no? ¿Por qué María Goretti no se daba cuenta de las insinuaciones de Alessandro o Alejandro? Es decir, la inocencia del corazón. Y es que desde muy temprana edad, pues ella cuidó esto, ¿no? Cuidar esa inocencia, tanto así que no es capaz de percatarse porque ella aún no conoce la maldad. Como diría Sócrates, ¿no? Que ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿No? Es decir, porque todos han actuado mal y si alguien no les ha enseñado el bien es porque siguen actuando mal, ¿no? Hasta que alguien les enseñe qué es lo bueno, pues seguirán actuando bueno, ¿no? Entonces, María Goretti desconocía, ¿no? La maldad. Ella no se acercaba a esto, no entraba el mal en su corazón. Era una niña pura. Pura, no había perversión en ella, no había malicia. En una ocasión que ella escuchaba un intercambio de frases entre un muchacho y entre unas compañeras, ella se queda admirada del tipo de palabras que usaban. Entonces le dice a su mamá, mamá, pero qué mal habla esa niña, porque usaban palabras indecentes, ¿no? Y la mamá le pide a María, hija, nunca tengas parte de ese tipo de conversaciones. Entonces ella le dice, ni pensarlo, no quiero ni pensarlo. Entonces aquí viene esta frase que mencionabas hace rato, y porque ella decía, antes de hacerlo, prefiero morir, ¿verdad? Antes de pecar, ¿no? Antes y también de... podemos ver cómo hoy en día, o puedo hacer una comparación de hoy en día, cómo es que es la educación, ¿no? Si realmente hoy en día la educación es como María Goretti, vivir en pureza, en santidad, en inocencia, o como Alessandro, ¿no? Donde a veces los papás descuidan a los hijos, donde se puede dar un mal ejemplo a los hijos, donde inclusive se deja que los hijos crezcan solos o en la calle, y bueno, es algo que hoy en día vivimos en nuestra sociedad, ¿no? Fíjate, Gerardo, que de manera personal, ¿no? Este año que me toca dar clases en el colegio, se nota mucho esto, ¿no? Más ahora que me toca desde preescolar hasta preparatoria, ¿no? Entonces puedo ver todo el proceso académico y se puede notar algo, ¿no? Cuando un papá o una mamá se preocupa por su hijo y está cerca de él, procura, cuida, ¿no? Esa inocencia, esa pureza del corazón. Pero cuando un padre se atesora o se afana por mantenerlos, que no les falte nada, por esa pretensión a veces descuidan lo más importante, ¿no? Es decir, que ven, que escuchan, dónde están, que oyen, que platican, con quién se juntan, ¿no? Sus hijos. Y estar con ellos, ¿no? Y Porque ese a veces quieren darle todo, cuando el niño lo único que quiere, o sea, todo lo material, cuando el niño lo único que quiere es que los escuchen, que estén con ellos. Exactamente, Que jueguen con ellos. es que ese es el gran detalle, ¿no? El gran dilema. Pero claro, es necesario los bienes económicos, sí, para tener una buena calidad de vida, pero no es lo más importante. Tanto así que María Goretti llegó a descubrir que aunque el abandono de su madre, encontraba un refugio en Dios, recordemos en la oración, es decir, ella aprende a vivir y a superar, es decir, ella entiende perfectamente las condiciones de su familia, su papá ha muerto, su mamá no está, pero aún así ella comprende, madura, ¿no? Y es decir, y al madurar conserva esa inocencia, ¿no? Algo que hoy en día es difícil verlo, la verdad. Claro. Sí, hoy en día podemos ver la pureza como algo imposible, ¿no? Como algo inimaginable, ¿no? Como si acaso en las películas se llega a ver, ¿no? O si acaso se piensa que nada más eso, pues las monjitas o sí, los o padrecitos. que no es para mí, nada más, si no, como ya lo hemos
tocado en varias ocasiones, la pureza es para todos, ¿no? Para niños, jóvenes, adultos, obreros, maestros, Y es que laicos. en este caso no estamos hablando de una niña pequeñita, ¿no? Escasos 10, 11 años, ¿no? Sí. Entonces, que vive la pureza y que nos da el gran ejemplo a todos nosotros, que ya somos mayores. Claro, ¿no? y una vida difícil, ¿no? Porque a veces pueden decir, ay, no, pues es que tiene la vida muy fácil, así no. O lo contrario, ¿no? La tiene muy difícil, ¿no? En este caso, Goretti, pobre, huérfana, aprendió a vivir la pureza y a tomarse de la mano de Dios. Exactamente. Y también, también es muy importante que cuando Goretti empieza ahora ya a ver las insinuaciones reales que Alessandro le hacía, procuraba no quedarse sola, ¿no? Se cuidaba, ¿no? Y hoy en día, ¿cuántos jóvenes intentan cuidar la pureza, ¿no? Sí. Ya es, como decíamos, es inimaginable, ¿no? Inimaginable poder ver que cuiden la pureza de cuerpo, de mente o de espíritu, ¿no? En las acciones o en el pensamiento, ¿no? Y es que pareciera que hoy en día es algo tan natural, pecados tan comunes, ¿no? Por ejemplo, de la lujuria, la masturbación, la pornografía, ¿no? Todas estas cosas que es común, ¿no? Y que todos lo hacen y no pasa nada, ¿no? Es de fenómenos no hacerlo, ¿no? Exactamente. ¿no? Es el raro el que no lo hace. Sí, todo eso, ¿no? Y no se diga en los noviazgos, ¿no? Es decir, ya hoy, por ejemplo, me estoy adelantando un poquito, ¿no? Pero a veces el noviazgo comienza al revés, ¿no? Es decir, el culmen de una unión, el matrimonio, pues obviamente es la relación sexual, ¿no? En el matrimonio, ¿no? La consumación del matrimonio, pero ella es al revés, ¿no? Es el inicio, ¿no? Los actos sexuales, y lo que es un fin ahora es el inicio, y ya después que sigue, pues se pierde el sentido, ¿no? Sí. Y bueno, y ya después, regresando un poquito a la vida de Goretti, después es violentada, ¿no? Ahora sí que estando trabajando, Goretti estaba cuidando a su hermanita, Alessandro estaba trabajando y vio la oportunidad, ¿no? Dijo, ahora me le voy a volver a insinuar, y anterior a todo esto se le insinuaba y le decía, no digas nada porque pues te va a matar, ¿no? Y ella se quedaba callada. Entonces llega el momento, se le acerca a ella y le dice, vente para acá, quiero enseñarte algo. Y ya Goretti se empezó a dar cuenta y le dijo, ¿a dónde me llevas? Acá, vamos a ver algo. Dijo, no, si no me dices, no voy. Entonces, ¿qué hace? La jala y le empieza a forcejear y se le empieza a insinuar, y ella le dice, ¿sabes qué? No hagas esto, si no te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, imagínate, en ese momento donde estaba violentada y sabía que la querían violar, su preocupación era, no porque tú te vas a condenar, ¿no? O sea, alma tan pura y tan limpia, pero para preocuparse en ese momento que estaba siendo violentada por la persona que le iba a hacer un mal, ¿no? Y es que en esto podemos pensar, ¿no? Pensando en la vida de Jesús, ¿no? Es decir, era tanto su desapego de ella, no tenía un corazón egoísta, porque Jesús, aún estando en la cruz, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Sí. Es decir, ella en su vida espiritual se acerca tanto a Cristo que no piensa solo en ella, sino que piensa en la salvación de quien la está agrediendo, de Alessandro Alejandro, ¿no? Es decir, ella tiene un corazón tan amoroso, tan semejante al de Jesús, un corazón tan limpio que quiere que también se salve, ¿no? Es decir, date cuenta de lo que está pasando. Y es decir, ese date cuenta también nos implica a todos nosotros, ¿no? A nosotros y a ustedes que nos ven y que nos escuchan, date cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, no puedes seguir así, ¿no? Porque incluso María Goretti sabe la sentencia, no irás al infierno, Sí. ¿no? Y es que a veces se nos olvida pensar, ¿no? En eso. En el temor de Dios, ¿no? A veces actuamos mucho por impulsos, ¿no? Nos dejamos guiar por las pasiones, como en este momento, como lo estamos narrando que lo hizo Alessandro, se dejó guiar por las pasiones a cometer un acto abominable, ¿no? Que la quería violar. Exactamente, ¿no? Y es que analizando, por ejemplo, ahora con Alessandro, ¿no? Un corazón cuando se comienza a pervertir, veíamos, nos compartía, ¿no? Paco, tú, Jera, que él pues vivía en lecturas, ¿no? Imágenes, ¿no? Es decir, poco a poco la tentación comienza de algo pequeño
y se va haciendo algo grande. Cuando nosotros le damos rienda suelta a las pasiones, el demonio hace de las suyas, ¿no? Tanto así que logra convencer, no podemos decir, porque es una tentación del demonio muy fuerte, una lucha muy fuerte que hay en Alessandro, y que cede, ¿no? Claro, y si le queremos poner nombre a un ejemplo de hoy, pues podemos decir que primero se empieza, pues primero con la pornografía, o con la masturbación, o al revés, o con las dos juntas, después con darle rienda suelta a las pasiones, a tener relaciones, y ya después con alguien con quien no quiera, ¿no? Y poderlo llevarlo a una violación. Es algo fuerte, ¿no? Ver cómo el proceso del pecado de una persona lleva a hacerlo a cosas que no tienen... Que no se imagina, ¿no? Sí. O sea, el pecado nos lleva a hacer cosas cada vez más grandes, ¿no? Es como el alcohólico, ¿no? No sé, ¿en qué momento se da cuenta que es alcohólico? Pues ya cuando está... A punto de... Cuando ya está en el hoyo, ¿no? A punto de colgar los tenis, ¿no? Ya. Exactamente. Y bueno, y Alessandro lo que hace, pues ya la quiere violar, y ella dice que no, dice, prefiero morir que ofender a Dios. ¿Y qué hace Alejandro? Agarra una navaja que por ahí tenía ya preparada y la apuñala varias veces, se queda tirada y la ve agonizando. Y todavía que la va agonizando, va y la quiere rematar, ¿no? Y se va. Sin embargo... 14 veces. 14 veces, ¿no? Pero sin embargo, estaba viva, agonizando, ¿no? Pero viva. Entonces, ya después dio un grito de auxilio, le escucharon, le hablaron a su mamá, al papá de Alessandro, y ya dijo que la quisieron matar, ¿no? Y ya después viene un médico y revisó las heridas, y bueno, en muchos órganos vitales, ¿no? En el pulmón, en la arteria del corazón, los intestinos, y para aquella época, pues, ¿qué dijeron? No hay remedio. No hay remedio. Ahora sí que esperen, unidos en oración, y hay que esperar pues, a que muera, no hay cura. Y es muy bonito y muy importante ver cómo María Goretti, sufrimiento, una niña de 11 años con 14 apuñaladas en el cuerpo, ofrece su sufrimiento, ¿no? Y vive 24 horas con ese sufrimiento. Una vez más no podemos pensar en ella y la vida de Cristo, ¿no? Es decir, el momento de la cruz, el momento, pues ya desde más antes, ¿no? Desde el huerto de Getsemaní, ¿no? Toda esa agonía, pues Él siempre está ofreciendo, buscando salvar a los demás, ¿no? Y María Goretti igual, une sus sufrimientos por ahora quien le ha causado este daño irreversible. Sí. Y lo que busca es su salvación, ¿no? Claro. Y a mí algo que me impactó, como platicábamos antes de iniciar la transmisión, que fue que en sus historiadores dice que en la agonía tenía sed. Y le dijo, mamá, dame algo de agua. Y le dijo, no te voy a dar agua porque el doctor dice que es malo. Y dijo, ¿cómo es posible que ni una gota puedo tomar? Y vio el crucifijo y se acordó, ¿no? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Tengo sed. ¿Y qué recibió? Vinagre. Vinagre, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo ella al ofrecer ese sacrificio, el Señor le permite vivir esa parte que Él vive en la cruz, ¿no? Él tengo sed. Pero imagínate, Gera, ¿no? Una niña tan pequeña que experimenta estos sufrimientos, ¿no? En comparación con los de Cristo, pues es algo, el martirio, ¿no? Es decir, no solamente el que la apuñalen, sino el sufrimiento, el dolor. Y ella jamás salió un reproche, un odiarlos. Lo mismo que Jesús, al contrario, no buscaba perdonar, ¿no? Y perdonó de corazón a quien le ofende, ¿no? Y a veces a nosotros, cuando nos ofenden, ¿no? Nos cuesta perdonar, ¿verdad? Y que incluso a veces el rencor dura, ¿qué te gusta, no? Años, ¿no? Pero ella no, ella tiene un corazón tan limpio que perdona, ¿no? O sea, sabía que iba a morir. Y esa persona que la asesinó decía, te perdono, ¿no? Y es algo muy, muy importante, muy bonito. Y finalmente muere. Finalmente muere un día como hoy, 6 de julio, hace 120 años, en 1902, fallece. Y bueno, Paco,
ya que narramos todo esto, podemos hacer una breve reflexión, ¿no? de cómo el mundo hoy nos ataca, cómo el mundo hoy nos ataca en la pureza, cómo somos perseguidos. Sí, debemos mantenernos alertas. Dios nos da a elegir siempre. Recordemos que Dios pone delante de nosotros el camino que lleva a la vida, pero también hay otro que lleva a la muerte, ¿no? Entonces, hay dos caminos y nosotros elegimos cuál de ellos dos seguir. Para esto siempre hay que estar atentos, que siempre va a estar el camino que nos va a alejar de Dios, ¿verdad? Mencionaba ahorita Max, todo este acto grande de llegar a asesinar a una pequeña comenzó con lecturas indecentes, con algo pequeño, con imágenes, con cosas que fueron tomando fuerza cada vez. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues estar vigilantes, primeramente, porque el mundo constantemente va a estar ofreciendo, va a estar queriendo desviarnos del camino que Dios nos ha pedido que llevemos. Y recordemos también que cada uno de nosotros debemos de cumplir una misión específica, una misión especial que Dios nos pide. Entonces, el vivir en la pureza es precisamente eso, cuidar nuestro ser para lo que hemos sido llamados, ¿no? Sí. Y luego también, también hablando un poquito de Alessandro, para no dejarlo un poquito de lado, muere Goretti y también viene la conversión de este joven que asesinó, ¿no? Porque asesina a Goretti y lo condenan a 30 años. Entonces los biógrafos dicen que al principio era una persona muy fuerte, una persona pues que no creyente, que se burlaba de sí mismo, de su propia condena, ¿no? Le decía, a ver Alejandro, te faltan 29 años y tantos meses pues, para ser un burgués, ¿no? Y con el tiempo el Señor le fue trabajando, le fue limpiando su corazón y tuvo una visita muy especial, ¿no? Es decir, lo visita el obispo del lugar, ¿no? De la prisión donde estuvo. Pero podemos ver en Alessandro, ¿no? Las consecuencias del pecado. Primero, una soledad, porque te aparta de Dios. Y estando fuera de Dios, la soledad es lo peor, ¿no? El vacío que te trae el pecado, porque el pecado además pues trae tristeza, soledad, sin sentido, ¿no? De la vida. Y fue en este punto, ¿no? Donde llega la conversión este hombre, Alessandro, tanto así que después de que sea liberado de su condena, pues va a ingresar, ¿no? con los capuchinos, en esta orden de San Francisco, ¿no? Sí. De la tercera orden. Va a ser un cambio, ¿no? Imagínate, de un violador ahora que se convierte a la vida religiosa para querer entregarla a Dios, ¿no? Y también la valentía de acercarse con su madre, ¿no? De María Goretti, la señora Asunta, ¿no? Para pedirle perdón. Claro. Y ella pues lo perdona, ¿no? Le dice, si María te perdonó, ¿por qué yo no te puedo perdonar, ¿no? Y también es importante mencionar que la conversión se pudiese llegar a pensar que fue ya cuando salió, ¿no? Pero no, fue durante la cárcel por medio de un sueño que tuvo con Goretti, la visita de Monseñor que mencionabas hace rato, Max. Y fue tanto su cambio tan radical, tan importante, que de esos 30 años salió 4 años antes, ¿no? Fue tan bien portado y era tanto su cambio que quería hacer y su arrepentimiento, que en cuanto salió, pues se fue con los capuchinos, ¿no? A trabajar con ellos, a vivir con ellos, a ser testigo también de su proceso de beatificación. Y en 1937 es lo primero que hace, en cuanto sale, en vísperas de Navidad, va con su familia y le pide perdón, le dice a Asunta, a la madre de Goretti, le dice, ¿sabes qué? Perdóname, te pido perdón. ¿Y qué le dice Asunta? Sí, te perdono porque yo no he de perdonarte, ¿no? Así es, ¿no? Imagínate también el valor de una madre, de saber el amor total de una madre que tiene a su hija, el dolor de perderla y tener al asesino enfrente. Hoy en día ya lo hubiera matado, la verdad. Sí, le hubiera dado un cachetadón mínimo, ¿no? Mínimo. ¿Y qué hizo? ¿Te perdono? Comulgaron juntos y capaz y hasta pasaron Navidad juntos, ¿verdad?
Es fenomenal, ¿no? La vida Sí. de Goretti, incluso después de muerta. Su ejemplo de vida que va a repercutir en su mamá, ¿no? Al grado de perdonarla. Sí. Y es que quien vive en pureza contagia a quien está a su alrededor. Irradia la pureza, ¿no? Y luego también viene lo de su beatificación y canonización, ¿no, Max? Sí, que va a culminar ya con el Papa Pío XII en 1950, ¿no? Sí. Y parte importante fue Alessandro, ¿no? Porque mencionan que en su beatificación estaba presente la mamá de 82 años, hermanos Y y el Alessandro. asesino, ¿no? Que fue testigo para llevar el proceso de canonización, ¿no? Y bueno, y a todo esto que hemos visto, que es la mártir de la pureza, Paco, ¿qué podemos hacer en estos días para vivir la virtud de la pureza? Hoy, en este mundo tan de cabeza, ¿cómo nosotros los jóvenes podemos vivir esta virtud? Sobre todo, cuidar nuestros sentidos, ¿no? Viendo el ejemplo de este joven Alessandro, cuidar nuestros ojos, nuestra mirada, cuidar las intenciones del corazón. Recordemos que el corazón esconde tanto lo bueno como las buenas y las malas intenciones. Entonces, cuidar lo que son nuestros sentidos, porque allí en el corazón es donde se ahonda, se acogen los buenos sentimientos y los malos sentimientos que al fin, en algún momento van a salir, ¿no? Sí. Pero entran primeramente por el deseo, por la mirada. Normalmente, si nosotros nos damos cuenta, si yo veo algo, lo deseo, ¿no? Por ejemplo, si yo veo una flor, yo digo, expreso qué bonita flor, y no me van a dejar mentir las mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen muchas veces? La arrancan, ¿no? Es algo que yo he visto. Pero eso primero nació desde, La vista, a partir ¿no? desde el momento que la vieron. Entonces, Y qué en la bonita mente flor, empieza, ¿no? qué hermosa flor, Y qué bonita, yo y la qué bonita. quiero, ¿me explico? Entonces van, la cortan, que al final después se marchita, ¿verdad? O sea, de la vista se fue a la mente, ¿no? Entonces es un proceso y que tenemos que estar cuidándonos constantemente, vigilándonos. Y me gusta mucho unas palabras que dice por ahí, Proverbios, creo. Dice que vale mucho más una persona que se gobierna a sí mismo que quien gobierna una ciudad. Entonces es cuestión de estar en constante vigilancia, dominio propio, ¿verdad? Custodiar el corazón. Es una tarea ardua de todos los días, diariamente, custodiar el corazón para que en él no se aniden malos sentimientos, malos deseos, deseos de venganza, porque no solamente es con respecto a toda la sexualidad, ¿no? La impureza tiene que ver con las malas conversaciones, con el criticar al prójimo, Sí. con todo lo que no venga de Dios, ¿no? Y que nos daña. Sí. Entonces, custodiarnos, Custodiar todos nuestros sentidos, ¿no? todos nuestros sentidos. Y Max, como conclusión personal, ¿qué es lo que más te queda de esta gran santa que hemos visto el día de hoy? Yo puedo resaltar 3 puntos muy, muy concretos. 1, la vida de oración. Si alguien quiere vivir la pureza hoy en día, no lo puede hacer solo. Con la ayuda de Dios le basta, ¿no? Pero es importante la oración porque ahí comienza el contacto directo con Dios, ahí surge el amor a Dios para la entrega total y plena en cuerpo y alma, ¿no? Ya desde ahora. 2, una decisión. Es decir, vivir en pureza implica una decisión. Es decir, Dios nos ha dotado de una libertad, de una voluntad y de una inteligencia tan grande para poder descubrir, saber elegir y la voluntad, tener una fuerza de voluntad para tener dominio propio, ¿no? Y tercero, que es gracia. Es decir, no solamente, no nos engañemos, no podemos solos, la verdad. Somos hijos de Adán, ¿no? Tenemos la concupiscencia, pero aún así Dios nos da su gracia. Y el vivir en pureza también es gracia y don de Dios, que Él solamente concede si hay oración, si hay una decisión. Obviamente Dios la da en generosidad. Eso lo puedo palpar muy concreto en la vida de María Goretti.
Gracias, Max. Paco. Pues, primeramente que hay mucho que aprender de los jóvenes. Tomando un poquito lo que dice Max, que no nos engañemos, que nosotros tenemos la razón, ¿no? Sino que hay otros que probablemente estén más crecidos en gracia y virtudes que nosotros, y que siempre es bueno tomar el ejemplo de esas personas, ¿no? Entonces me quedo con eso, porque una mujer, una niña a los 11, 12 años, tener esta virtud heroica de la pureza, entonces dice mucho a nosotros mayores, ¿no? Que muchas veces nos creemos los más santos y los más buenos cuando no es así. Entonces es como dejarse enseñar por los pequeños. Sí. Pues bueno, hoy en este día podemos aprender mucho de María Goretti, ¿no? Como bien decías, la entrega, aprender sobre los jóvenes, pero sobre todo cómo esta niña vivió la pureza desde muy pequeña, ¿no? Podemos, fue un ejemplo de vida, tanto ella como Alejandro, ¿no? Que fue en su conversión, algo similar con lo que vimos con San Juan Pablo II, ¿no? Que fue atentado y perdonó al que le disparó, ¿no? Y bueno, hoy en este día, esta gran santa, en esta gran fiesta, nos deja mucho que aprender. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día de hoy. Los esperamos, primeramente Dios, en 15 días para el siguiente programa. Que estén muy bien y que Dios los bendiga. Muchas gracias.